Bienvenidos, soy Agostina Montisalías y este es el segundo video de las formas de gobierno democráticos. Vamos a ver en este video cómo funcionan cada uno de ellos, cuáles son sus principales debilidades y fortalezas y algunos ejemplos para poder ver en la realidad. Hay tres formas de gobiernos democráticos que hay en la actualidad, que son el parlamentarismo, el semipresidencialismo y el presidencialismo. Hoy vamos a empezar con el parlamentarismo. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de gobierno? El órgano legislativo es el principal órgano de gobierno. ¿Y por qué es esto? Porque dentro de este tipo de gobiernos, los que eligen el poder ejecutivo es el mismo órgano legislativo. ¿Cómo pasa eso? Los electores y los ciudadanos van a votar y votan a los diputados, quienes forman por coalición o por mayoría partidaria el poder ejecutivo que después gobierna y administra. Tal cual lo forma, también tiene la capacidad de disolverlo. Hay dos tipos muy importantes de diseños institucionales de tipos de parlamentarismo y uno es el primero, en el cual tiene una sesión de investidura donde se genera un proceso más institucional, donde se elige el gobierno ejecutivo, que también tienen que hacer un proceso más complejo a la hora de destituirlo. En cambio, hay otros parlamentarismos donde no hay sesión de investidura y la disolución es mucho más fácil. El primer sistema de gobierno democrático que vamos a empezar hoy es el gobierno parlamentario. Dentro del gobierno parlamentario, la característica principal es que el órgano legislativo es el que organiza al poder ejecutivo. ¿Y cómo es esto? Los ciudadanos van a votar al órgano legislativo, o sea, al Congreso, y estos son los que deciden vía mayoría partidaria o coaliciones quiénes van a ser el poder ejecutivo y cómo se va a desarrollar el gabinete ministerial. Hay dos tipos de sistemas parlamentarios en este sentido. Aquellos que tienen un proceso institucional más complejo a la hora de investir el poder ejecutivo y también tienen un proceso más difícil para disolverlo, y algunos otros países que tienen un sistema más laxo en los cuales el proceso de investidura y de disolución del poder parlamentario es mucho más complejo. En este sentido, tenemos dos tipos también de sistemas parlamentarios, o cómo se organiza el sistema de partidos a través del sistema parlamentario, que pueden ser o monocolor, que son aquellos que tienen solo dos partidos y son bipartidistas, entonces en general gana una mayoría partidaria, que es la que gobierna, o aquellos países que tienen un sistema partidista multipartidista, o sea, hay muchos partidos que asumen dentro del poder legislativo que terminan gobernando mediante coalición. Este tipo de sistema democrático tiene un problema principal que es a la hora de formar gobierno, sobre todo en sistemas multipartidarios. Vamos a hacerle zoom al caso español, donde en dos ocasiones tuvo mucha imposibilidad de poder formar gobierno. Lo que pasó sobre todo en España es que estaban acostumbrados a un sistema de gobierno o un sistema de partidos bipartidista, donde estaba el Partido Socialista y el Partido Conservador, el PP, y a partir del 2008, con la irrupción de muchísimos más partidos como Podemos, Vox y algunos partidos sobre todo de lugares como por ejemplo el País Vasco o Cataluña, empezaron a tener un sistema multipartidista. Entonces el problema para formar gobierno y coalicionar hizo que en varias ocasiones no pudieran formar gobierno y tener que llamar de nuevo elecciones. El segundo sistema democrático que vamos a trabajar es el semipresidencialismo. Aunque no lo crean, hay varios países que trabajan con este sistema. A este sistema también se lo llama gobierno bicéfalo. ¿Por qué? Porque tiene un presidente y un primer ministro. ¿Y cómo es eso? ¿No se chocan las funciones? Bueno, no, en general se las dividen. El presidente suele tener funciones más hacia la política exterior, como la defensa y las relaciones internacionales, y el primer ministro suele tratar temas más internos. ¿Qué pasa en este tipo de gobiernos? Pasquino nos va a decir que hay un gran problema de cohabitación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el presidente y el primer ministro no tienen el mismo color político. Esto sucede sobre todo porque pueden trabarse las negociaciones y cómo trabaja el gobierno de forma unificada. Vamos a un caso que pasó en la actualidad entre el 97 y el 2002 en Francia, donde estaba gobernando Chirac, que es de un partido más conservador, y
llama a elecciones para tener mayoría partidaria en el Congreso y pierde, y termina ganando el Partido Socialista, donde asume Jospin como primer ministro. ¿Qué pasó acá? Tanto el presidente como el primer ministro tenían un problema de que no tenían la misma visión y tenían diferente color político. Entonces lo que hicieron sobre todo fue profundizar las divisiones que cada uno tenía en funciones. Chirac se dedicó más a las relaciones internacionales y todos los temas de defensa, y Jospin trabajó sobre todo en temas de administración como reformas laborales. Y por último vamos a trabajar el sistema de gobierno que hay acá en Argentina, que es el presidencialismo. El presidencialismo, como sabemos, a diferencia del parlamentarismo y a la diferencia del semipresidencialismo, todos los actores son elegidos por voto popular, tanto el presidente como los senadores y los diputados. Este tipo de gobierno, además, lo que lo diferencia de los anteriores es que no existe el voto de censura y no existe la disolución de la Asamblea, o sea, del Congreso. Los poderes en los presidencialismos son independientes. ¿Qué nos lleva a esto? De todas maneras, hay trabas institucionales que hay entre los diferentes poderes, y estos son los que pueden llevar a un gobierno dividido, nos va a decir Pasquino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el presidente no tiene mayorías legislativas, estos pueden frenar o llevar a problemas para que se desarrollen determinadas normativas. Y por último, vamos a retomar un poco el texto de los dos argentinos que les mencioné en el video pasado, Bombecki y Zelaznik, que van a trabajar sobre qué pasa en el presidencialismo argentino, por cómo pasan estas trabas y contrapesos y qué pasó con la reforma del 94. Los autores van a decir que el presidencialismo argentino tiene dos grandes herramientas. Una herramienta institucional que tiene que ver con cómo se forma el gabinete ministerial, cómo son los vetos que mencioné, que pueden ser parciales o totales a las leyes que emite el Congreso, y cómo son los decretos de necesidad y urgencia, como una nueva herramienta de la reforma del 94 que permite a los presidentes argentinos generar normas de una manera mucho más laxa, más fácil y más rápida. Y por otro lado van a tener herramientas o recursos fiscales, que tiene que ver sobre todo con las transferencias, ¿no? Con estas transferencias les permite trabajar con diferentes actores de la sociedad o los gobiernos, herramientas para disuadir y generar poder para determinadas cosas. Hasta acá hicimos un recorrido de los diferentes diseños institucionales de gobierno que vemos en los gobiernos democráticos. Los invito a seguir viendo todos los videos de la cátedra, a retomar los textos y a entender un poco que todos los tipos de gobiernos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Nos vemos en el próximo video.